Muy buenos días, niños, ¿qué tal? Vamos a hacer una clase más. Estamos el día de hoy con el curso de geometría para quinto grado de primaria y vamos a ver lo que son ángulos, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a definir lo que son los ángulos. Un ángulo es la unión de dos rayos. A ver, listo. La unión de dos rayos. Aquí yo tengo un rayo donde está el punto O hasta A. Tengo un rayo. La unión de dos rayos me va a originar aquí un ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo también tiene un punto en común y ese punto en común que ves aquí se va a llamar vértice. Este punto se va a llamar vértice. Ahora vamos a ver cuáles son sus lados. El ángulo, los lados van a ser OA y el lado OB, los dos rayos. Y O vendría a ser el centro, el punto centro, el vértice. Y el ángulo es el que se forme uniendo esos dos rayos. Aquí tenemos nuestro ángulo. ¿Ya? En este caso el ángulo alfa. Se lee ángulo A o B y se denota de esta manera, como están observando aquí. De esta manera. ¿Ya? Así lo van a denotar. Bien, vamos a clasificar los ángulos. Los ángulos están clasificados en tres: el ángulo agudo, el ángulo obtuso y el ángulo recto. El ángulo agudo, este ángulo va a medir menos de 90 grados. Si tú tienes aquí tu ángulo que tiene el valor, por ejemplo, de 70 grados, entonces estás hablando de un ángulo agudo, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es el ángulo agudo. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, si este ángulo B mide más de 90, a ver, mide 110 grados, estoy hablando de un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Mide más de 90 grados, ángulo obtuso. Mide menos de 90 grados, ángulo agudo. Ahora, ¿cuándo es un ángulo recto? Un ángulo recto es cuando el ángulo mide exacto 90 grados. Cuando el ángulo mide 90 grados, yo estoy hablando de un ángulo recto, ¿ya? Y nosotros lo podemos poner el ángulo recto así como un cuadradito aquí. Cuando ustedes ven un cuadradito, ya saben ustedes que es un ángulo recto y que mide 90 grados. Muy bien, hay dos propiedades importantes con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. La primera es la suma de estos ángulos. La suma de estos ángulos, mira, quiero que observes bien desde dónde estoy yo señalando. Desde este punto, desde este rayo, hasta el rayo A, hasta aquí, todo eso, lo que acabo de marcar, va a medir 180 grados, ¿de acuerdo? Todo lo que acabo de marcar va a medir 180 grados. Ahora yo voy a ver dentro de todo lo que yo he marcado, ¿quiénes están? Está alfa, beta, teta y gamma. Entonces, todos estos ángulos, al sumarlos, me va a decir que es igual a 180. ¿Ya? Esa es la primera observación que tengo que tener en cuenta. Todo este ángulo llano va a medir 180. ¿De acuerdo? Y todos los ángulos que están dentro, la suma de todos esos ángulos va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Ojo con eso. Aquí, nosotros tenemos estos ángulos. Ya les había dicho cuánto mide este cuadradito que está aquí. ¿Cuánto mide ese cuadradito? 90, muy bien. En casita tienen que responder 90 grados. Ahora, lo único que vamos a hacer es colocar aquí la suma de todos los ángulos que están dentro de 90. Ese 90 es de este rayo hasta este rayo. Todo lo que está aquí adentro, la suma de todos estos ángulos va a medir
90 grados. Entonces coloco aquí alfa más beta más teta más gamma es igual a 90 grados. ¿Ya? Esas son estas dos observaciones. Voy a trabajar con esto que mide todo 180, un ángulo llano. Y si estuviera así, de manera... Ay, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no soy tan derecha, vamos a intentar. Si tuviera yo una línea recta, ya de esta manera, listo. No está de manera horizontal, sino de manera vertical. Y yo tuviera estos ángulos. Aquí tengo un ángulo X, aquí tengo un ángulo Y y aquí tengo un ángulo Z. Listo. ¿Cuánto mide la suma de X más Y y más Z? ¿Ah? Igual va a medir 180, esté de manera horizontal o de manera vertical, igual la medida va a ser de este rayo hasta aquí, va a valer 180 grados, ¿ya? De igual manera va a medir 180 grados. Ya ténganlo en cuenta eso. Muy bien. Vamos a continuar. A operaciones con la medida de los ángulos. Operaciones con medida de los ángulos. Tenemos la adición y tenemos la sustracción. En la adición me dice la medida. Aquí la lectura es importantísimo y muy importante. M, medida del ángulo AOC. Aquí está, AOC. Este es AOC. Todo esto. AOC. La X es la medida del ángulo grande, AOC. Es igual, seguimos con la lectura, es igual a la medida del ángulo AOB. AOB. Entonces, ¿quién está aquí? ¿Qué ángulo? A. Más la medida del ángulo BOC. BOC. ¿De acuerdo? Y aquí solamente estamos reemplazando la medida del ángulo AOC, que es el grande, ¿cuánto mide? X. Es igual a la medida de AOB, que vale A, alfa, más el ángulo que nos queda, BOC, que es la medida del ángulo beta. Y aquí solamente se reemplaza. En la sustracción me está diciendo que la medida del ángulo, lectura, medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo AOB. ¿De acuerdo? Me está diciendo que X es igual a todo este ángulo menos beta. Y es muy cierto. Es lo mismo que trabajar segmentos. Todo esto, si yo le quito beta, ¿qué me va a quedar? X por respuesta. ¿Ya? Eso es lo que es la sustracción. Van a sacar su libro, ¿ya? A ver, todos con su libro. En la página 6, en el nivel básico, es el mismo ejercicio. Si tú observas, es el mismo ejercicio. ¿Ya? En el nivel básico, el número 1, el ejercicio número 1 dice, clasifica el ángulo AOD. Entonces yo voy a mirar aquí, a ver, A, y me voy a la OD. Como me está pidiendo AOD, yo voy a hacer esto, mira. Yo voy a marcar todo esto. Listo. Profesora, me pide AOD. ¿Qué quiere decir? Que me pide el ángulo grande. Entonces tú solamente me vas a poner la suma de los que están dentro de ese ángulo grande. Nada más. Dentro de ese ángulo grande.
Aquí está resuelto. Nos piden clasificar el ángulo AOD. Pero para yo saber qué tipo de ángulo es, yo primero tengo que saber cuánto vale desde aquí hasta aquí. Entonces, medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más BOC más COD. ¿Entienden? La medida de cada uno de ellos. Y aquí solamente estoy reemplazando. AOD es igual a 20 más 30 más 20. ¿Ya? Que al final vendría a ser 70. Y si lo tengo que clasificar, como es 70 grados menor a 90, un ángulo agudo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Tenemos el siguiente ejercicio, el número 5. Dice, calcula X. ¿Dónde está X? A ver. X es de este punto, aquí, todo esto, ¿no? X más 20 reemplaza todo eso. Es fácil, porque tú vas a decir, carambas, X más 20 es todo este ángulo grande. Entonces voy a poner mi ángulo grande. Es igual. ¿Qué ángulos están dentro de X más 20? 40, 70 y 30. Sumamos esos ángulos y me va a decir que es 140. Pero este 20 va a pasar a restar. Ustedes son unos tromes, seguro están contestando en casa. Nosotros hacemos nuestra ecuación. El ángulo grande x más 20 es igual a los ángulos pequeños, a la suma. Realizamos nuestra ecuación, por lo tanto, x es igual a 120 grados. Nivel avanzado, pero para ustedes es fácil. A ver, calcula x. Vamos a ver, ¿dónde está x? Aquí. Aquí está x, pero yo sé cuánto vale este cuadradito. ¿Este cuadradito cuánto vale? 90. Dentro de 90, entonces vamos a ver, 90 es igual. Dentro de 90, ¿quiénes están? 30 más, ¿qué más? X más 10. Muy bien, aquí está, x más 10 más, este ángulo pequeño vale 10 más 10. ¿Qué se formó? Una ecuación. Entonces ahora voy a realizar mi ecuación. 90 es igual. Vamos a sumar los números. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. Este 50 va a pasar a restar. Y x, por lo tanto, x es igual a 40 grados. ¿Ya? De esa manera van a resolver ustedes su libro. No, de todas maneras vamos a estar en comunicación para poder resolver y que ustedes me pasen lo que van resolviendo. ¿Ya? Así que van a transcribir las diapositivas que ya les he enseñado en el cuaderno y vamos a desarrollar los ejercicios de la página 6. ¿De acuerdo? Eso es lo único que vamos a hacer. Así que no se olviden, por favor, manténganse en constante actividad dentro del grupo porque ustedes están siendo evaluados y toda consulta por el WhatsApp, por vía interna. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Gracias.